Hoy día vamos a hacer un método científico. Sí, muy buenos días, niños. Dándole la bienvenida a ustedes a esta plataforma virtual de las clases de química. Les saluda la profesora Gabriela Rojas, responsable de esta área. El día de hoy vamos a continuar nuestras clases que corresponden a la segunda unidad. Por lo tanto, por favor, todos con sus libritos al costado, sus materiales para poder trabajar. A ver, vamos a preguntar como una retroalimentación. ¿Cuál fue el tema tratado en la clase anterior, en la última clase? Reino Platé. Eso fue en biología. En química. Miss, aplicación de la química en otras ciencias. Muy bien. Hemos estudiado la aplicación de la química en otras ciencias. Buenos días. El día de hoy vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, todos, por favor, nos vamos a nuestros libros. Nos vamos a nuestros libros. Y como ya sabemos, debemos de cerrar nuestros micrófonos, ¿sí? Vamos a cerrar. Y nos vamos a nuestros libros. Nos quedamos en el último tema, que era la relación de las ciencias para... Diego, por favor, ¿me puedes cerrar tu micrófono? Muy bien. El día de hoy, niños, vamos a hablar de un tema muy importante. Los científicos, ellos en la época en la que empezaron a investigar, empezaron a averiguar, empezaron a querer dar respuesta a todas las incógnitas que se presentaban a su alrededor, y lo cual, pues en esa época no había mucha información. Entonces ellos se dedicaron a estudiar, a investigar, y el éxito que ellos han logrado, los conocimientos que ellos han conseguido alcanzar, que ahora nosotros lo conocemos, ellos lo han llevado gracias a un método, gracias a una serie de pasos, gracias a un conjunto de conocimientos que ellos han ido formando conforme iba pasando sus investigaciones. Nos estamos refiriendo al método científico. El día de hoy vamos a conocer qué será el método científico. ¿Ya? La ciencia, todo lo que nosotros estudiamos, ya sea matemática, ya sea comunicación, historia, geografía, religión, arte, etc. Cada una de ellas es una ciencia. Por lo tanto, dice, la ciencia es el conjunto de conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo a lo largo de la historia. Para que estos conocimientos sean considerados científicos, deben ser sintetizados, deben ser exactos, deben ser verificables. Todo trabajo científico debe cumplir con un conjunto de pasos que conforman el método científico. Para que este científico pueda llegar a dar un conocimiento verdadero, un conocimiento valedero, un conocimiento que sea para todos, entonces él ha tenido que cumplir una cierta cantidad de pasos. Dieguito, ciérrame tu micrófono, por favor. Entonces, él ha tenido que seguir ciertos pasos, ciertas estrategias, así como la mamá para enseñarnos a preparar el arroz nos enseña, primero tienes que lavar el arroz, luego tienes que hacer el aderezo, cuando el ajito se está ya dorado le vas a echar el agua, etcétera. Esos pasos que yo debo seguir, igualito nos enseñaron los científicos. Los científicos nos dijeron qué pasos teníamos que seguir.
Y esos pasos que nosotros tenemos que seguir de manera ordenada, sin saltearnos ninguno de ellos, se llama método científico. Y todo conocimiento, para que sea científico, debe pasar por estos pasos. De lo contrario, no viene a ser un conocimiento científico. ¿Ya? Entonces, las ciencias, la matemática, historia, geografía que nosotros estudiamos son ciencias. ¿Por qué? Porque para poder ser esos conocimientos que ahora estamos teniendo, esos conocimientos han tenido que ser verificados, han tenido que ser experimentados, han tenido que pasar por una cierta cantidad de pasos y han llegado a cumplir lo que es el método científico. Entonces, ¿qué será el método científico? El método científico va a ser, como hemos dicho, una cantidad de pasos que nosotros vamos a seguir para poder demostrar una verdad. Entre esos pasos del método científico que debemos cumplir es la observación. Primero, nosotros tenemos que observar todo lo que nos rodea. Salgo al patio y observo toda la naturaleza, observo mi casa, observo la ventana, observo lo que me está rodeando. Entonces, de esa observación, yo voy a tener alguna curiosidad. Voy a decir, ¿por qué la ventana se habrá nublado? Si ayer ha estado limpiecita, ahora está nublada. Mi observación ha hecho que yo me dé cuenta que esa ventana ha variado. Entonces, a esa pregunta que me nació en ese momentito, yo le voy a querer dar respuestas. Seguramente son el polvo que hay en el ambiente. Otro niño puede decir, no, ayer ha habido bastante humo y el humo se ha quedado pegado en la ventana. O sea, esas respuestas que estamos dando a esa pregunta se va a conocer como hipótesis. Entonces, las hipótesis es el otro paso del método científico. ¿Qué quiere decir que van a ser las hipótesis? Van a ser las respuestas que yo voy a dar a mi pregunta, a mi curiosidad. ¿Ya? Ahora, pero no se va a quedar solamente en querer dar una respuesta así al azar, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que ir a experimentar. Y muchas veces nuestra experimentación nos va a tener que llevar de repente a un laboratorio. Vamos a tener que experimentar y verificar si lo que yo estoy planteando como respuesta es verdadera. Y en esta experimentación yo lo voy a demostrar y puedo decir sí, mi respuesta es verdadera. Como también puedo decir no, me equivoqué. Entonces, en la experimentación, nosotros vamos a comprobar si la hipótesis es verdadera o no. Y si la hipótesis es verdadera, se cumple para todos, entonces ese planteamiento ya se vuelve una teoría, un conocimiento, algo que muchas personas lo pueden comprobar y va a ser siempre verdadero. Y a esa teoría, cuando ya otros científicos los pueden comprobar, muchas personas los van a seguir comprobando y se cumple para todos, entonces ya se convierte en una ley. ¿Ya? Entonces, estos son los pasos que debemos seguir. Esto es el secreto que nos dejaron los científicos para poder llegar a demostrar una verdad. Estos son el secreto que nos ha dejado los científicos para poder llegar a demostrar un conocimiento. ¿Ya? Entonces, los pasos del método científico, estamos diciendo que van a ser lo siguiente, la observación. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en la observación? Dice, el científico, auxiliado por sus órganos de los sentidos, o sea, nosotros también, porque cuando nosotros estamos observando, cuando nosotros estamos contemplando lo que nos está rodeando, ¿a través de qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de nuestros sentidos. A través de... ¿Sí? ¿Qué página está? Eduardo, busca en tu libro, por favor, y continúa en silencio. Ya estamos en clase y no nos puedes interrumpir, por favor, ¿ya? Entonces, en la observación, el científico
utilizando los órganos de los sentidos, va a observar todo lo que nos está rodeando. Utilizando la vista voy a ver, utilizando el oído voy a escuchar, utilizando el olfato de repente voy a sentir algunos olores, etcétera, ¿no? Vamos a utilizar los órganos de los sentidos para poder observar y ver lo que está rodeando. Y a través de ella vamos a descubrir algunas cualidades externas del fenómeno que te interesa. Observando, vamos a poder nacer una curiosidad, una pregunta. Puede nacer un problema. Puede nacer de repente una incógnita, ¿no? Porque si no observamos, no van a hacer nada. No vamos a tener curiosidad el por qué esto, y ustedes se caracterizan por ser muy observadores. Los niñitos pequeños se caracterizan por ser muy observadores. Si ustedes se dan cuenta en su hermanito pequeño, de repente te está preguntando, ¿por qué el agua es transparente? ¿No? Porque él está observando. De repente te está preguntando, ¿por qué la piedra pesa mucho? ¿Y por qué estás dibujando? ¿No? ¿Por qué? Porque cuanto más pequeñitos están conociendo lo que les rodea, entonces les nacen muchas preguntitas, porque están observando, están conociendo. Entonces ustedes también, cuando van a observar siempre, les van a hacer una curiosidad. Les van a hacer una pregunta. Entonces, ahí empezamos a hacer ciencia. Si no nace ninguna pregunta, no vamos a poder empezar a hacer ciencia. Entonces, lo importante de la observación. Entonces, habíamos dicho que en la observación van a ser, pues, esa curiosidad, esa preguntita que vamos a querer responder, ¿no? Entonces, las respuestas que yo le voy a dar a esa pregunta, las probables respuestas se van a llamar hipótesis. Entonces, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis va a ser una respuesta posible para el problema observado. Cuando tú estás observando, nació un problema, nació una curiosidad y yo le doy la respuesta, esa respuesta no es la respuesta correcta, sino es una hipótesis. ¿Por qué es hipótesis? Porque todavía no se comprobó, porque todavía no se demostró. Está en el segundo paso del método científico. Entonces, debe buscarse una explicación racional que aclare el cómo y el por qué de lo observado. Entonces, a través de la hipótesis, yo voy a tratar de dar esa respuesta que va a tratar de dar el por qué ocurre eso. Pero como hemos dicho en la hipótesis, pueden hacer muchas respuestas. Yo puedo dar muchas respuestas. De repente, como hemos dicho al inicio, ¿no? Ayer la mamá limpió muy bonita las ventanas de nuestra sala. Y hoy día salimos y observamos y vimos, uy, mamá, las ventanas están nubladas. ¿Qué pasó? Ya ves, observando te diste cuenta. Y ahí nació la pregunta, ¿qué ocurrió con la ventana? ¿Por qué se nubló? Entonces, tu hermanito te dice, ayer ha llovido y las gotas del agua ha traído polvo y se pegó en la ventana. Es una hipótesis. Otro de tu hermanito dice, no, ayer ha habido bastante polvo en la calle y el polvo siempre se pega en la ventana y eso lo ha nublado. Es otra hipótesis. De repente viene tu papá y te dice, no, el clima está muy húmedo y la humedad está trayendo muchos contaminantes y está pegándose en la ventana. Es otra hipótesis. O sea, las respuestas que yo puedo dar se llaman hipótesis. Pero esas hipótesis, ¿cuál de ellas es verdadera? ¿La que da mi papá? ¿La que dio mi hermano? ¿O lo que estás dando tú? Entonces, para poder comprobarlo, ¿a dónde me voy a ir? A la experimentación. En la experimentación, la hipótesis es sometida a diversos experimentos en el laboratorio o en el campo para comprobar o rechazarlas. Entonces nosotros tenemos que experimentar. Tenemos que volver a limpiar la ventana y vamos a observar si realmente es el polvo de la calle la que está nublándolo. Y nos ponemos a observar. Nos quedamos, de repente limpiamos la ventana y nos quedamos observando todo un rato para ver si es que el polvo verdaderamente lo ha nublado. Si nos damos cuenta que no ha sido así, esa hipótesis no es valedera.
Entonces de repente ha sido la lluvia. Y volvemos a limpiar la ventana y empezamos a observar. Y cuando empieza a llover, ustedes observan la ventana y se dan cuenta si con la lluvia, ¿verdad?, se nubla. Ah, parece que sí. Entonces ya estamos comprobando de repente la hipótesis que hemos planteado a un inicio. Con nuestra experimentación estamos comprobando si es verdadera o es falsa. Por eso es importante la experimentación. La experimentación es importante porque ahí es donde vamos a comprobar si nuestras hipótesis son verdaderas. Y si tenemos la hipótesis ya verdadera, o sea, la respuesta correcta, esa respuesta después de haber vuelto a experimentarla, a comprobarla, ya se vuelve una teoría. Así como la teoría de Pitágoras, ¿no? Lo que te enseña en matemática, que se cumple. Así como las propiedades de la suma, las propiedades de la resta. Ya todos se han hecho teorías, porque ya muchas personas lo han comprobado y recontra comprobado y se ha cumplido como verdadera. Entonces ya se convierte en verdadero y es en una teoría. Por lo tanto, la teoría es la explicación fundamentada sobre el fenómeno que surge como consecuencia de la experimentación. Las teorías tienen validez hasta que son incapaces de explicar determinados fenómenos o hechos, o hasta que algún descubrimiento nuevo lo contradiga con ellas. A partir de ese momento, los científicos descartan esa teoría y plantean otra. Esa teoría, entonces, esa respuesta verdadera se convierte en teoría y esa teoría sigue existiendo hasta que más adelante de repente alguien diga, no, yo planteo otra teoría que va a negar a esta respuesta. Entonces se puede reemplazar. Los conocimientos pueden variar. Los conocimientos van a ir evolucionando conforme el hombre va a ir investigando. ¿Ya? Entonces, esa teoría, cuando ya es comprobada por muchos científicos y se da siempre que es verdadera y sigue siendo verdadera, se convierte en ley. La ley es el conocimiento debidamente sustentado y aceptado por la comunidad científica. Todos los científicos han comprobado, han verificado que se cumple y siempre ha sido verdadero, entonces ya es una ley. ¿Ya? Y debe ser difundido en revistas especializadas, en congresos, en potencias, páginas web, científicos, etc. ¿Ya? Entonces, pasos del método científico: la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y la ley. ¿Ya? Son los pasos del método científico. Mi Gabriela. Sí. Y Gabriela. Dígame, ahora sí, Había me pueden hacer silenciado su todas las micrófono. preguntas que ustedes deseen. A ver, dígame. ¿Perdón? Había silenciado su micrófono. Sí, es que estaban haciendo bulla acá con el camioncito de la basurita que estaba recogiendo. Ya, bueno. A ver, dígame. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Qué es el método científico? No. A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Qué es el método científico? Es resolver, es resolver una pregunta con los pasos del método científico. Observación, bien. hipótesis, experimentación, teoría y ley. Muy bien, Guillermo. Excelente. El método científico va a ser unas pautas, un secreto que nos han dado los científicos para demostrar la ciencia, para demostrar una verdad. Así como la mamá te dice, para cocinar un estofado, ¿qué vas a hacer? Haz el aderezo con cebollita, luego le vas a echar el ajos, luego le vas a echar el especial, y así te van dando el secretito cómo vas a cocinar y te va a salir un estofado riquísimo. Los científicos a nosotros también nos han dejado ese secreto, su secreto que ellos han descubierto para poder llegar a hacer ciencia, para poder demostrar una verdad. ¿Y cuál ha sido su secreto? Me dice, primero tienes que observar. Luego tienes que plantear tus hipótesis.
Luego tienes que experimentar, luego tienes que llegar a la teoría, luego tienes que llegar a la ley. Ya, muy bien. Entonces pregunto, ¿qué será una hipótesis? ¿Quién me puede decir? Una hipótesis es dar tu respuesta. Por ejemplo, primero observas y luego das tu respuesta, que es la hipótesis. Muy bien, Guillermo. Muy bien, Guillermito. ¿Ya? La hipótesis entonces es las probables, pero esa respuesta no es la verdadera. Solamente es una probable respuesta que yo no puedo decir que es verdadera. Pues sigue la experimentación, Miss. Muy bien, Miguelito. En la experimentación, ¿qué debe ocurrir? ¿Para qué debemos experimentar? La experimentación es para comprobar la hipótesis. Es para Sí, hay que comprobar la hipótesis para ver si es verdadera. Muy Tienen bien. que experimentar lo que dijeron. Deben experimentar la hipótesis para ver si es verdadera o falsa. Claro, muy bien. Es para poder experimentar. Entonces, miren, cuán importante es los pasos. No nos podemos saltear ninguno. Todo tiene que cumplirse. Porque si yo me voy a saltear uno, ya no se cumple. Y al final, de repente, me va a dar una respuesta falsa. Entonces, todo tiene que continuar como nos entregaron los científicos. Su secreto nos han dejado. Primero observa, luego plantea tus probables respuestas, que son tus hipótesis. Pero estas hipótesis tienes que comprobarlas, si son verdaderas o falsas. ¿Y dónde vas a comprobar? En la experimentación. Si tu hipótesis es verdadera y ya lo has comprobado, puede convertirse en una teoría. Pero esta teoría va a tener validez hasta que otro científico pueda comprobarlo. Y si todos los científicos lo comprobaron y vieron que era verdadero, se convierte en una ley. Se convierte Ahora, el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras, el teorema de todos los teoremas que nos enseñan en matemáticas. Sí, Eduardo, dime. Una pregunta, ¿para qué es el método científico? El método científico es para poder demostrar una verdad. Es para poder buscar una respuesta a una curiosidad, pero desde el punto de vista científico. Cuando ustedes van al laboratorio, cuando entramos al laboratorio, no sé si ustedes todavía, creo que todavía no han entrado, cuando nos vamos a ir al laboratorio, ustedes se van a convertir en científicos. Porque en el laboratorio ustedes van a tener que demostrar una verdad. En el laboratorio ustedes van a tener que buscar respuestas a una observación, a una problemática. Y para eso, ¿qué van a hacer? Van a tener que experimentar. Entonces, ustedes se van a convertir en científicos. Toda persona puede ser científica. Ustedes en su casita ahorita, por ejemplo, buscan una curiosidad. Hay una preguntita que tienen y quieren buscarle la respuesta y empiezan a cumplir los métodos científicos, entonces ustedes se convierten en científicos. El científico no solamente es aquella persona que tiene su laboratorio y que se va a encerrar en su laboratorio y hacer sus experimentos, no. Un científico es toda persona que le gusta buscar una verdad. El científico es toda persona que le gusta, todo niño que le gusta buscar el porqué de las cosas. Ustedes no pueden quedarse en conformarse con que le digan una respuesta, no. Trata de buscar, de comprobar si esa respuesta que te dieron es verdadera o no. Y sigue preguntando, y sigue preguntando. Entonces, cuando tú vas haciendo más preguntas y más preguntas y más preguntas, te estás convirtiendo en más científico y más científico. Entonces, ustedes ahora ya tienen el secreto. Para hacernos científicos tenemos que cumplir con el método científico, nada más. Observamos. Sí, sí. Entonces, para convertirnos en científicos se debe hacer el método científico. Claro, vamos a empezar con el método científico. Yeah. Solamente observas algo y tratas de buscar su respuesta. Pero con esa respuesta, si tú le das al momento una respuesta, te quedaste acá. ¿Qué te faltaría? Ah, tengo que ir a experimentar. Tengo que ir a comprobar. Entonces sigo comprobando.
Y en mi experimentación y en mi comprobación voy a verificar si mi hipótesis, si mi respuesta que he dado es verdadera. Entonces se convierte en teoría. Y luego en ley. Cuando ustedes tratan de responder algo, cuando ustedes tratan de responder alguna pregunta, alguna curiosidad, van a tener que hacer método científico. Muy bien. Ya, entonces creo que está claro. Ahora pasamos a nuestras preguntas. ¿Cuáles son los sentidos que nos ayuda al científico a observar el fenómeno que te interesa? Nosotros vamos a observar todo lo que nos rodea. Vista, oído, olfato. ¿Cómo se llaman a todo eso? Método científico. Oído, No. olfato. ¿Cómo se llama a la vista, al oído, al olfato? Observación. Jessica, Observación. Sentido. Observación. Sentido. nuestros sentidos. Muy bien. ¿Quién me respondió? Fabricio. Fabricio, muy bien, Fabricio. Nosotros vamos a conocer todo lo que nos rodea, vamos a ir observando todo con nuestros sentidos. Y nuestros sentidos, Eso ya está resuelto. sí, está resuelto, pero estamos analizándolo. Tenemos que analizar. Ya les vuelvo a decir, no nos debemos conformar a lo que nos dan. Tenemos que ir buscando el porqué y explicando el porqué. Muy bien, seguimos. 2. ¿Cuál es el primer paso del método científico? Observación. Muy bien. 3. ¿Es una respuesta posible para el problema observación? ¿Cuál es la Hipótesis. Muy bien, Hipótesis. Jessica, la hipótesis. Pasos del método científico donde la hipótesis se somete a experimentos Experimentación. para comprobar su validez. ¿Cómo se llama el paso del método científico donde vamos a... Experimentación. Muy bien, la experimentación. No podemos saltear, la experimentación. Muy bien. 5. Nivel intermedio. Esto ya es algo que se cumple para todos. Y como se cumple para todos, dice, todos los cuerpos arden por la acción del oxígeno. Esta afirmación corresponde a qué? Como ya se cumple para todos. Una ley. Muy bien. 6. Cuando afirmamos, las plantas son verdes por la presencia del pigmento de clorofila, estamos ante una... Hipótesis. Recién vamos a comprobar si la planta es verde. Teoría. Es una ley. Es una ley. Porque ya sabemos por la ciencia, por la biología, que la planta es verde porque tiene clorofila. Como ya se cumple para todos, se llama ley. Se llama ley. 7. Todos los cuerpos caen por efecto de la gravedad. Eso se cumple para todos. ¿No hay algún cuerpo que no se cae? Es una ley. Muy bien, es una ley. ¿Verdad? Ahí está todo. 8. Tienen validez hasta que son incapaces de explicar. Y decimos, los dinosaurios se extinguieron por la caída de un meteoro en otro planeta. ¿Es considerada una teoría o ley? ¿Teoría o ley? Teoría. Porque todavía no se sabe si habrá sido realmente el meteoro. Es una teoría que existe, ¿no? Todavía no se ha También se podido... deshacieron por el cañón. Es el último paso del método científico. ¿Cuál es el último paso? Ley. Muy bien, la ley. Seguimos practicando.
La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta afirmación corresponde a Una ley. ley. Experimentación. Muy bien. Es una ley. 2. Si se observa un fenómeno y se dan Hipótesis. posibles respuestas. Hipótesis. Muy bien. Hipótesis. 3. No, ya. Cuando el científico quiere comprobar su validez de su hipótesis o de un hecho, ¿en qué parte del método científico lo hace? Hipótesis. Experimentación. Muy bien, Miguelito. ¿Dónde Experimentación. Fabricio? En la experimentación se comprueban las hipótesis. No se olviden, es donde yo tengo que comprobar mis hipótesis en la experimentación. El 4 es teoría. ¿Cuál es el penúltimo? Teoría. Teoría. 5. Afirmar que el CO2 es la fórmula correspondiente al dióxido de carbono. ¿Es una? Ley. Muy bien, Guillermo. Es una ley. 6. ¿Cuál es el paso del método científico donde se utilizan los sentidos? Observación. La observación. Muy bien, Yarumi. La observación. 7. Paso del método científico donde se comprueba la validez o falsidad de la hipótesis. Experimentación. Muy bien, Guillermo. La experimentación. 8. Paso del método científico en el cual la hipótesis es comprobada o aceptada mundialmente. ¿Entiendes? Muy bien, Guillermo. La ley. Mundialmente ya es la ley. 9. Si decimos el libro cae por efecto de la gravedad, este enunciado corresponde a una. Muy bien, es una ley. Muy bien. 10. Si decimos la manzana se oxida por la presencia del oxígeno, este enunciado corresponde a una ley. Qué excelente, niños. Ustedes sí que son niñas. Ya. Ahora me desarrollan esta tareita, me toman la foto y los 10 primeros tienen 20. Me mandan al WhatsApp en este momento. A ver, desarrollenlo rapidísimo. La 10 es ley. La 10 es ley. Acá la 10 es ley. Afirmar que el hecho o su Muy forma bien. corresponde al A agua trabajar. corresponde a una Ha sido un gusto trabajar y nos conectamos en la un siguiente pedazo clase. de Ya, madera niños, y hasta luego. observamos que se convierte en cenizas. Cambiado. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego.